Estos son algunos errores que cometemos los cristianos. Todo aquel que se dice ser cristiano o seguidor de Jesús debe tener unas características especiales que le identifican frente a otras personas. Estas características están basadas en lo que enseña la Biblia y especialmente en lo que practicaron los primeros cristianos. Creemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no solamente ha recibido la salvación y el perdón de sus pecados, no solamente su vida ha sido cambiada y ahora es nueva criatura, sino que también ha recibido un llamado de parte de Dios para cumplir sus propósitos. Pero la realidad es que muchas personas simplemente dicen profesar el cristianismo o pertenecer a una u otra iglesia, pero les hace falta estos rasgos distintivos que son las señales de un auténtico cristianismo. Estos son algunos errores que cometemos los cristianos. Muchos cristianos no oran. Con esto nos referimos a que no tienen una vida de oración, a que no son constantes y a que no tienen disciplina en la oración. Algunos alegan que es por falta de tiempo, otros porque simplemente han reducido la oración a recitar 4 o 5 palabras de memoria antes de dormir. Pero, ¿acaso fue ese el estilo de oración de Jesús o de alguno de sus discípulos? Seguro que no. De Jesús se nos dice que pasó muchas noches en oración. Y de los discípulos se nos dice que se reunían constantemente en el templo y en las casas a orar. En la descripción te dejaré una lista de reproducción con los últimos videos que hemos subido respecto a este valioso tema de la oración. Muchos cristianos no leen ni estudian la Biblia. Una estadística dice que antes, cuando existían menos Biblias o menos posibilidades de tener una, las personas se preocupaban por leerla y por estudiarla más, la valoraban más. Pero que ahora que las Biblias abundan y que hasta en muchos hogares podemos encontrar 2, 3 y más ejemplares de la Biblia, el hábito de estudiarla se ha reducido drásticamente. Probablemente para algunos sea suficiente con llevar su Biblia al culto y que allí sea leída. Para otros basta con ir al templo y que sea alguien más quien la lea y quien la explique. Pero lo cierto es que los primeros cristianos fueron bastante diligentes en escudriñar las Escrituras. Es más, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: «Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en Hechos capítulo 17, el verso 11, se nos habla de un grupo de discípulos. Y estos eran más nobles que todos los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos cristianos no comparten su fe con otras personas. Mateo capítulo 28 y el versículo 19 nos habla de hacer discípulos, mientras que Marcos capítulo 16 verso 15 nos dice de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo en forma resuelta dice: «Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio». Y el mismo Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10 verso 14 dice: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?». Así que los primeros cristianos veían como un deber que el mensaje de salvación fuera anunciado a todas las personas, pues esta era la única manera de que las personas pudieran creer, pudieran obedecer y por consiguiente ser alcanzadas y salvadas por el mensaje del evangelio. Si eres cristiano y practicas estas 3 cosas, felicitaciones. Pero si por el contrario te falta 1, 2 o las 3, debes examinarte y seguramente pedir perdón a Dios por tu negligencia. Aún estás a tiempo de corregir estos errores y el Señor está dispuesto a ayudarte, a levantarte, a guiarte en sus propósitos. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Si este contenido fue de bendición para tu vida, por favor dale me gusta, déjanos tu comentario y compártelo con otros.